La vocación de San Mateo es una obra hecha por Michelangelo Merisi da Caravaggio, un pintor caracterizado por la rudeza de sus obras. Específicamente en esta pintura podemos ver la influencia del barroco en tres aspectos muy notorios: las sombras, el claroscuro y sus característicos puntos de luz. Esta obra es una clara representación de lo que fue y es el barroco. El creador de esta obra nació en Milán el 29 de septiembre de 1571 y murió en Porto Ercole el 18 de julio de 1610 a los 40 años. Es considerado como el primer y gran exponente de la pintura del barroco. Su trabajo se fundamentó en la producción de pinturas religiosas. Sin embargo, muchas veces fue rechazado por sus clientes debido al realismo de sus figuras religiosas, casi del naturalismo temprano. Por lo general, escogía sus modelos entre la gente de muy baja condición, por lo que Caravaggio prefería para posar en sus trabajos prostitutas y mendigos quienes posaban los personajes de sus cuadros. De Caravaggio se ha dicho que fue un revolucionario tanto por su vida turbulenta como por su pintura, en la que planteó una oposición consciente al Renacimiento y al manierismo, aunque no por ello debe dejar de notarse la influencia de maestros renacentistas como lo son Miguel Ángel Buonarroti o Giorgione en la formación de su estilo. Caravaggio siempre buscó, ante todo, la intensidad efectista a través de vehementes contrastes de claroscuro que esculpen las figuras y los objetos. La vocación de San Mateo fue realizada para la iglesia de San Luis de los Franceses en Roma entre los años 1599 y 1600, probablemente encargada por Matteo Contarelli, un comerciante francés, para su capilla funeraria. Encargó varios lienzos sobre la vida de San Mateo, como lo son la vocación, el martirio y escribiendo el Evangelio. Esta es una de las primeras grandes obras monumentales de Caravaggio. Muestra las características fundamentales de su pintura naturalista y alejada del idealismo renacentista. Recoge el momento en que Cristo acude a llamar a Levi, que luego sería San Mateo, un publicano, como discípulo suyo. Este se encuentra en una habitación, sentado junto a otros hombres que cuentan las monedas que han recaudado. Esta acción es interrumpida por la llegada de Cristo y San Pedro, y los diferentes personajes reaccionan de modo distinto ante la irrupción inesperada. La escena se desarrolla de modo totalmente naturalista, en un interior oscuro como si fuera una habitación o una taberna popular, con su ventana, mesas y bancos. Los personajes también presentan estas características naturalistas. Rostros reales, varios de ellos vestidos al modo propio de la Roma de la época, parecen personajes vulgares y corrientes del tiempo de Caravaggio, y algunos portan armas. Tan solo aparecen dos personajes, Cristo y San Pedro, vestidos con túnicas y además descalzos. Esto es símbolo de su intemporalidad, de su eternidad, alejados de lo terreno y tratados como cuerpos gloriosos. Símbolo de pobreza católica. Se crea un contrapunto dramático entre el ambiente mundano de Mateo, rodado de personajes lujosamente vestidos y armados, y la austeridad de Jesús y Pedro. En cualquier caso, salvo por la pequeña corona que rodea a Cristo, parecen personajes corrientes. Ejemplo del naturalismo para acercar la fe al espectador. Entre Cristo y la gente corriente aparece San Pedro, el primer papa. Cristo queda apartado al margen derecho. Las miradas y la luz crean un movimiento visual hacia él, y es poco perceptible a primera instancia parte de su rostro. El personaje principal no está situado al centro, como se acostumbraba en aquel entonces, y esto escandalizó a muchos. Por otro lado, el modo en que la luz recorta las figuras y destaca con su resplandor a las dos figuras protagonistas, que son Mateo y Cristo, dejando parte de las mismas en una oscuridad absoluta, provoca cierta inquietud al espectador. La luz es el principal protagonista del lienzo y es utilizada para crear el volumen, el espacio y la profundidad. El rayo de luz externo ilumina en violenta diagonal los rostros, mientras que en otras zonas perdura la oscuridad total. Estos son efectos del claroscuro, técnica iniciada por Caravaggio y se le denomina tenebrismo. Estos contrastes generan tensión, debido a la inquietante naturaleza que parece sobrenatural y la desconocida procedencia de la luz, ya que es artificial como de focos teatrales. La vocación de San Mateo y la tentación de San Antonio, dos obras de épocas totalmente distintas, surrealismo y barroco, podríamos pensar que no tienen nada que ver, pero el mensaje y la técnica tan detallada parecen venir del mismo lugar. En ambos la religión está presente. En uno vemos al mismo Jesús, en el otro una cruz, que sirve para representarlo a él. Las dos pinturas hablan de la llegada de una luz o una iluminación divina. En ambos parece que hay un movimiento como si de un cuadro con vida se tratara. Pero también hay cosas muy diferentes. Los colores, las formas y la ambientación son totalmente distintas. Dalí usa colores vivos, llenos de alegría, mientras que Caravaggio se queda con el característico tenebrismo de la época barroca.
Uno está ambientado en un lugar que parece sacado de la imaginación, mientras otro está basado en una taberna, algo realista. Pero la diferencia más grande se debe a las épocas. Lo pintado por Dalí no es real, fue sacado de su imaginación. Tienes que darle una interpretación, mientras que Caravaggio pintó una escena de lo más cotidiano. Ahora enfocándonos en dos pinturas del mismo artista, Caravaggio, podemos ver dos obras, La vocación de San Mateo y San Jerónimo escribiendo. En estas dos obras podemos ver las características que definen a la mayoría de las pinturas de Caravaggio, como el uso de sombras y colores oscuros, un solo punto de luz enfocado en lo principal de la obra y su característico pincel fino que permite crear texturas y sentimientos únicos. En una obra vemos a San Jerónimo después de su largo periodo de penitencia, vestido de color rojo, aludiendo a su antigua condición de cardenal. Este rojo fuerte solo se puede percibir en esta obra. Mientras tanto, en la vocación de San Mateo podemos ver un conjunto de personajes dando dirección de movimientos enfocados a San Mateo. En la obra, San Jerónimo escribiendo, el pecho de San Jerónimo se encuentra descubierto, pero en la otra obra los personajes representados llevan una vestidura completa. Estas dos obras presentan bastantes similitudes, pero a pesar de ser del mismo artista, existe gran diferencia entre cada una. Esta pintura es un óleo sobre lienzo que data de principios del siglo XVII, en torno al año de 1601. Nos encontramos ante un lienzo casi cuadrangular y de grandes dimensiones cuyos lados rondan los 3,5 metros. Los colores son principalmente cálidos, aunque pálidos por la incidencia de la luz. La pintura tiene una composición desequilibrada, ya que los personajes se concentran en la parte inferior del lienzo, cuyo fondo es oscuro, algo que caracterizaba a Caravaggio en su arte. Consideramos que esta obra barroca es diferente a las demás, pues se ve el claro uso del realismo poco típico de la corriente, expresa un momento religioso con tanta normalidad que hasta fue criticado por otros artistas de la época como un exceso de realismo, mientras otros pintores romanos de la época, al igual que nosotros, fueron sorprendidos grandemente por ella.